Hola, hola. En esta clase vamos a ver sobre medidas de posición o localización y luego un poco de inecuaciones. Ya, eso vamos a ver en esta clase. Entonces, en esta primera parte se muestra una tabla donde hay como un resumen de fórmulas y procedimientos para calcular esta medida de posición, como cuartiles, deciles y percentiles. Entonces, vamos a leer un poquito aquí. Dice, con respecto a una distribución de frecuencias relativas acumuladas, se define un cuantil o cuantil como el valor bajo el cual se encuentra una determinada proporción de los valores de la distribución. El cuantil más común dice que es el percentil, ¿cierto? Aunque también existe el cuartil, quintil y el decil. Esto principalmente eso es lo que entra en la PAE. Va a entrar cuartil, decil y percentil. Ya el quintil no tanto. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, hablamos de ciertos valores que van a cortar mi distribución de datos en ciertos tamaños, se puede decir. Entonces, si yo corto acá en el cuartil uno va a ser el valor que deja debajo de él un 25% de los datos. En cambio, el cuartil 2 deja debajo de él un 50% de los datos. Y eso ya nosotros lo sabemos porque este cuartil 2 que se ve acá, al final va a ser la mediana. ¿Cierto? Ya sabemos calcular la mediana. La mediana es una medida de centralización, pero también es una medida de posición. Cumple con las dos cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos cuartiles hay? Hay tres cuartiles que van a dividir en, en tres grandes sectores. El cuartil uno sería eso, ¿cierto? El cuartil 2 tomaría eso y el cuartil 3 toma eso, ¿cierto? Y bueno, hay una fórmula para calcular los cuartiles, pero depende del caso cómo se presenten los datos, si son no agrupados, ¿cierto? Tablas tipo uno con intervalos, etcétera. En cambio, los deciles, cuando yo hablo de deciles, hablo de dividir la distribución de los datos mediante 9 cortes. Por eso aquí dice que son 9 valores, que dividen una distribución de datos en 10 partes iguales. Creo que más abajo estaba el dibujo, a ver. No, no está. No está el dibujo. Pero es algo parecido. En vez de cortar en tres partes, corto con 9 valores, ¿cierto? Y también se calcula de cierta forma. En cambio, percentiles, ahí hay 99. Entonces tengo más sectores, tengo 100 sectores. En el decir tengo 10 sectores y en el percentil tengo 100 sectores, pero siempre voy tomando lo de abajo, ¿sí? Por eso tiene que ver con frecuencias acumuladas, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que recordar? Hay que recordar que ahí se agregaron más personas. Lo que hay que recordar es que la mediana, ¿cierto? Todo esto que está acá está asociado al 50% de los datos. La mediana sabemos que deja debajo del 50% de los datos, el 50% arriba, ¿cierto? Por lo tanto, coincide con el cuartil 2. Los deciles sabemos que van de 10 en 10, por lo tanto, el decil 5 va a ser igual que el cuartil 2, igual que la mediana. Y el percentil 50, como él se va de uno en uno, esto sería asociado al 50%. Entonces deja debajo el 50% y arriba el 50%, ¿no? Y así van a haber otros que van a coincidir, ¿ya? En la letra K se ocupan los quintiles. Este sería el quintil 2. Entonces, el quintil uno, por ejemplo, va a ser igual que el decil 2, igual que el percentil 20. ¿Por qué? Porque eso, el quintil va de 20% a 20%. Ya, ojo ahí porque los cuartiles se utiliza la letra Q, ¿ya? Pero se escriben con C. Los quintiles se escriben con Q, pero se ocupa la letra K. Ojo con eso, que puede ser confuso. Deciles con D y la P de percentil. Entonces ahí van a haber varios que coinciden. Por ejemplo, este quintil que está acá, el quintil 4 hay que multiplicar este 4 por 20, o sería 80%, ¿no? Esto está asociado al 80%. No es que sea exactamente el 80%, sino que tiene asociado ese porcentaje, porque yo quiero el valor que está en ese lugar, ¿ya? Entonces hay varias maneras de sacar estas cosas dependiendo de cómo se presentan los datos. Entonces no hay como una única fórmula, sino que depende de cómo se presenten los datos, ¿ya? Y después acá tengo el diagrama de caja bigotes, que es una manera conveniente de mostrar visualmente grupos de datos numéricos a través de los cuartiles. Entonces, para hacer este diagrama de caja bigotes, yo tengo que tener el cuartil uno, el cuartil 2, el cuartil 3 como por lo mínimo, ¿cierto? Este sería el cuartil uno, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y aquí están los datos máximos y mínimos. Entonces aquí tendríamos el X mínimo y acá tenemos el X máximo. Lo importante es que aquí tengo que tener una escala.
Aquí al ladito tengo que tener una escala. Y esa escala me va a decir cómo tengo que hacer el tamaño de los bigotes, ¿cierto? Dice, las líneas que se extienden paralelas a las cajas se conocen como bigotes y se usan para indicar variabilidad fuera de los cuartiles, superior e inferior. Entonces, el cuartil superior es el cuartil 3, pues el inferior el cuartil 1. Dice, los valores atípicos se representan a través de puntos individuales que están en línea con los bigotes. Y los diagramas de caja y bigotes se pueden dibujar vertical o horizontalmente, eso no es problema. ¿Sí? Sabemos que el rango se entiende como la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿cierto? Pero también hay un rango que se llama intercuartílico. Este es el rango típico. El rango es simplemente el valor máximo menos el valor mínimo, ¿ya? En cambio, el rango intercuartílico, vamos a ver R y Q, ese sería el cuartil 3 menos el cuartil 1, que también es una medida de dispersión. Me indica cuán grande es el cajón, ¿cierto? Y la media aritmética en general va a estar acá dentro del cajón, pero puede ser que no siempre la media aritmética esté acá dentro. Yo, por ejemplo, tengo este máximo, por ejemplo, ese máximo, supongamos que es 8 millones, ¿cierto? Ese máximo que es 8 millones va a hacer que la media aritmética se mueva y tal vez salga del cajón. Ya, aquí está dentro del cajón, pero no siempre va a estar dentro del cajón. Por ejemplo, uno se puede poner en la situación de un dato muy grande o un dato muy chico, uno solo, que haga que se mueva la media aritmética, ¿cierto? Ese es el problema que tiene la media aritmética. Se preguntan, ¿la media aritmética siempre está dentro del cajón? No siempre, no siempre, porque yo podría tomar un valor muy alto, y ese valor muy alto, uno solo, en cuanto a cantidad de datos, aporta uno solo. Entonces, tampoco mueve mucho el cajón. Lo que sí, este valor máximo, que podríamos decir, no sé, 8 millones, cambia la media aritmética. Va a tirar hacia arriba, o si es muy bajo, lo va a tirar hacia abajo la media aritmética. Entonces, no siempre la media aritmética va a estar dentro del cajón, podría estar afuera. A veces puede calzar con la mediana incluso, y la moda también, pues la moda podría estar generalmente aquí adentro, pero puede ser que se salga también en algún caso la moda. ¿Sí? Aunque si la moda estuviera por acá afuera, también lo que haría es correr el cajón, porque aumentaría la cantidad de la frecuencia. Entonces, ahí hay como una relación entre la mediana, o cuartil 2, y la moda, porque si yo tengo un valor que se repite mucho, lo que hace es tirar el cajón para ese lado, ¿cierto? Pero en caso de la media aritmética, yo podría tener un solo valor que haga que se mueva la media aritmética, porque es muy sencilla los otros extremos, la distribución. ¿Ya? Y ese rango intercuartil o intercuartílico se conoce como la longitud de la caja, que es cuartil 3 menos cuartil 1. Así que tengo que tener una escala para poder situar estos valores. Por ejemplo, aquí va desde el 4 hasta el 2, más o menos. Ahora, cuando nosotros tenemos la prueba PAE, van a aparecer problemas como este. Y se pregunta tipo prueba PAE. En la tabla junta se agrupan las estaturas en centímetros de un grupo de personas con respecto a los otros de la tabla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces, lo que yo tengo aquí es una tabla con intervalos y aparece la frecuencia absoluta. Entonces, para sacar todas estas alternativas, para resolver cada una de ellas, es necesario que yo tenga la frecuencia acumulada. O tal vez los porcentajes. ¿Sí? Aquí no está resuelto, lo vamos a hacer. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que tendríamos que sacar la acumulada. O sea, ves que me preguntan la mediana o alguna medida de posición, debo sacar la frecuencia acumulada para calcular las posiciones. Entonces aquí va a ir la frecuencia acumulada. Sabemos que la primera va a ser la misma, ¿cierto? 17 más 24, me quedaría creo que 41, ¿no? 17, ahí vemos, 17 más 24, 41, 41 más 25 son 66, 66 más 10, 76, y 76 más 4, 80. Así que el total de datos es 80. Ya casi siempre hay que tener ese valor 80 en total porque me van a preguntar tal vez porcentaje y cosas por el estilo. Entonces, en estos problemas, los cálculos más rápidos suelen ser, por ejemplo, encontrar el intervalo modal o la moda, que la media aritmética es más largo el cálculo. Yo podría calcular inmediatamente el intervalo modal. Esto lo voy a hacer primero. ¿Por qué? Porque es más rápido. Simplemente veo la mayor frecuencia, que sería 25,
Entonces, si la mayor frecuencia es 25, el intervalo modal debería ser 160 a 170, así que eso es verdadero, ¿cierto? Verdadero. Me están preguntando la falsa todo esto, ¿se dan cuenta? Me están preguntando la falsa. Pero trato de hacer las que sean más rápido primero, ¿sí? Por ejemplo, la media aritmética va a ser más largo, porque para sacar la media aritmética yo debería sacar la marca de clase, y luego teniendo la marca de clase, voy a poder sacar la media aritmética mediante sucesivas multiplicaciones y sumas, ¿no? Pero uno tiene que irse como a lo más rápido, porque a lo mejor esa es la respuesta. Entonces dice en la letra A, la mediana de la estatura se encuentra en 50 a 160. Entonces voy a calcular el valor n medio. ¿Cuánto es n medio? 40. Pero ese 40 es posición 40. ¿Y dónde se busca? Se busca aquí, en la frecuencia acumulada. El primer intervalo que la contenga, que sería este, ¿no? Porque al principio tengo 17, después en el segundo intervalo tengo 41. Así que aquí debería estar la mediana en ese intervalo, 150, 160. Así que también es verdadero, ¿eh? Está bien. Voy a ver el tercer decil. El tercer decil, el decil 3, tiene asociado el 30% de los datos. Entonces calculo el 30% de 80. Y ese cálculo, 30 por 80%, o sea, 30% de 80, eso es 24. Recordemos que esto es posición nuevamente. Entonces voy aquí y nos damos cuenta que en el mismo intervalo está el decil 3, ¿cierto? En el 150, 160, ¿ven? Así que es verdadero. Está en el mismo intervalo, ¿sí? Es porque hay bastantes datos ahí. Eso coincide el decil 3 con el intervalo modal y con la mediana. O sea, no con el intervalo modal está más abajo, ¿sí? Coincide con la mediana. Después dice el percentil 80. Ya, ¿cómo saco el percentil 80? Percentil 80 tiene asociado el 80% de 80, que sería 8 por 8, 64, y el cero se anula con el otro porcentaje, así que es 64. Esta es posición, también es posición. Porque alguien podría buscarlo acá. ¿Se dan cuenta? Si por ejemplo, estas distancias estuvieran de 0, por ejemplo, a 190, habría un 64 centímetros en algún lado. Y alguien se puede confundir este 64, buscarlo acá, en la estatura. No, hay que buscarlo en la posición. En este caso, uno no puede caer en ese error porque obviamente no se da el caso, ¿cierto? No está el 64 en la estatura. Pero supongamos que aquí partimos en 0, ahí uno podría decir, bueno, 64, ¿qué? ¿Centímetro o es posición? ¿Cierto? Lugar, estamos hablando de lugar o posición. 64 entonces estaría aquí, ahí o no. Sería el intervalo 160-170. Por lo tanto, esta es falsa. Esa es la falsa, ¿ves? Y veamos por qué es verdadera la E. Dice, al menos un 20% de la estatura no supera los 150 centímetros. Dice, no supera los 150 centímetros. Entonces yo tengo acá 17, ¿cierto? Dice, al menos un 20% de la estatura no supera los 150. No puede ser de aquí para arriba, tiene que ser 17. Entonces ahora digo 17 dividido en el total, 80 por 100%. Eso es mayor que un 20%. ¿Por qué? Porque si yo hiciera 16 partido por 80, fíjense que el 16, ¿cuántas veces cabe en el 80? Cabe 5 veces, ¿o no? Entonces, eso por 100 me da 0,2, o sea, 20%. Pero como tengo 17 sobre 80, obviamente va a ser mayor que un 20%, así que sería verdadero también. Pero era más fácil hacer el cálculo de 16 dividido 80, porque yo me sé ese valor, que cabe 5 veces el 16 en el 80, son un quinto por 100% son 20%. En cambio, hacer esta división es más complicada, ¿no? Uno no hace en realidad, uno hace el más cercano y después lo aproxima. Pero ese es un problema real que apareció en creo que esta era una PDT, creo que fue una PDT, o la última PSU por ahí. Pero creo que el 2019 tiene que haber sido como de las últimas PSU. Lo importante es que tiene el problema
es que le hacen varias preguntas en una sola pregunta. ¿Te das cuenta? Cuando le preguntan, por ejemplo, calcule la moda y te ponen puros valores. No, te hacen como varias preguntas en un solo ejercicio, ¿cierto? Y buscar la falsa, las otras te hacen trabajar. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado con esta forma de preguntar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Consulta? Ya. Bien, aquí en lo que viene son ejemplos. Estos ejemplos nos enseñan a sacar los cálculos para cada caso. Por ejemplo, dice, consideremos la variable edad en dos muestras, una de hombre y una de mujer. Entonces, aquí están los hombres, hay unos valores que están marcados en negrita. ¿Cuántos hay? Hay 15. Entonces vemos que 15 es un número impar. Y nos preguntan acá la mediana, ¿cierto? Dice, n es impar, entonces la mediana, o Q2, es el término octavo de la lista. ¿Por qué? Porque veo que el que está en el medio, ¿qué se hacía? A ese 15 se le suma uno, te da 16. 16 dividido en 2, 8. Por eso es el término octavo, ¿sí? Así que este sería la mediana, o cuartil 2, ¿sí? Porque como es una cantidad impar, nosotros tenemos que sacar la mediana, ¿sí? X, n más uno partido por 2. Entonces, el subíndice, ¿cuánto me da? X, 15 más uno partido por 2. Por lo tanto, la mediana es el dato. Todo esto es un subíndice, ¿eh? El dato 8. Eso es lo que me están diciendo para este caso. Por eso dice que es el término octavo. Y el término octavo es 34, ¿ya? Entonces, uno ahora es la mediana de la parte de abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, la mediana de la mediana, se puede decir, este que está aquí es uno. ¿Por qué? Porque debajo, ¿cuánto tengo? Debajo tengo todos estos datos, ¿cierto? Tengo 7 datos debajo. Entonces, el que está en medio es uno, 27. Y la misma idea por arriba, yo tengo 7 datos por acá arriba, entonces la mediana de esta parte superior sería el Q3. ¿Ven? O sea, 50 es el Q3. Ahí lo puedo sacar. La otra manera de sacarlo es calcular, por ejemplo, el 25% de 15. Entonces, eso no me da exacto, ¿cierto? Si ustedes hacen eso, me da 3,75. Pero esto lo tienen que aproximar a 4. Este 4 sería la posición. ¿Ven? Y cuentan 1, 2, 3, 4. Y le va a dar el mismo. La misma idea con el otro, con el cuartil 3. Dicen 75% de 15. ¿Cuánto me da eso? Me dio 11,25. Y lo aproximan a 12. Posición 12. Así que si ustedes contaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí le dio, ¿ves? Tiene esas dos maneras de hacerlo. Es decir, sacándolo con un porcentaje y después aproximando por el entero superior la posición, ¿cierto? Y la otra es viendo si la cantidad es par o impar y viendo si hay uno al medio o hay dos al medio, cosas así. ¿Ya? Ahora, otro caso es aquí que hay una serie de mujeres. Esta serie de mujeres dice que son edades, son edades, son de 20 hasta 32. Son 10 datos. Entonces, para sacar la mediana, ¿qué se hace? Hay que promediar los que están al medio, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, hay que promediar estos que están acá. Ya están ordenados de menor a mayor, por cierto, es importante que estén ordenados de menor a mayor. Entonces tengo que hacer 26 más 27 dividido en 2, y eso me da la mediana, 26,5. ¿Sí? Y para sacar el Q1, tengo que sacar la mediana de los 5 datos primeros. Entonces veo hasta aquí los 5 datos primeros, y hay uno en medio, que sería el 25. Ese es el cuartil. La misma idea, veo aquí los 5 superiores, y veo que hay uno en medio, por tanto ese es el cuartil 3. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es con los porcentajes, ¿ya? Pero ahí ustedes ven cómo lo hacen, da lo mismo. Entonces, en este caso, la estructura que tienen los datos son datos sueltos, son a granel o no agrupados. Cosa distinta es cuando se presentan los datos como con una tabla, porque ahí tengo que tener ojo que tengo que sacar la frecuencia acumulada, ¿sí?
En este caso me piden el Q1, Q2, Q3 y P60. ¿Sí? Dice, para hallar Q1 debemos calcular la clase que contiene hasta el 25% de los datos. Entonces, en este caso hay 123 datos, ¿ya? 123 datos. Dice que yo tengo que sacar entonces el 25% para el Q1, ¿cierto? Este tiene asociado el 25%. Entonces calculo 25% de 123 me dio 30,75. Pero yo busco el dato 31 como posición. ¿Y dónde está el dato 31 como posición acá? Debería estar aquí, en el 43. Esa es la primera clase que lo contiene, ¿no? Esa es la idea. La primera clase que lo contiene. Porque el 28 no alcanza a contener el 31. Entonces, inmediatamente veo que el dato 31 está acá, por lo tanto, eh, el dato 31 va a ser 2, ¿sí? Así que el Q1 va a ser 2, ¿cierto? El Q1 va a ser 2, ¿sí? Entonces, eso era. Al final no ocupo el 31 directamente, sino que el 31 me va a indicar quién es el valor de del Q1, ¿cierto? Dice, para allá, no sale aquí eso, falta anotarlo. Entonces, Q1 debería ser 2. Listo. Después dice, para hallar Q2 debemos calcular la clase que contiene hasta el 50% de los datos, equivale a encontrar la mediana. Como n es 123, la mediana es el dato central que buscamos en la columna de la frecuencia acumulada, o sea, el X62. ¿Y eso dónde está? El dato 62 está acá, ahí. Por lo tanto, el dato 62 es 3 y Q2 va a ser igual a 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está al lado sigue siendo 3, ¿o no? Si yo saco la mediana, en este caso, para sacar la mediana, para sacar la mediana, en este caso, va a ser x, n más 1 medio. ¿Por qué se hace así? Porque tengo 123 datos, entonces yo tengo que hacer esto. 123 más 1 partido por 2. ¿Sí? No hay dos centrales. Parece que había dicho esto, no. Hay uno solo central. Entonces me queda 124 partido por 2 y eso es 162, ¿no? Y el dato 62 vale 3, por lo tanto, U2 es igual a 3. Listo, ahí está la mediana. Y para sacar el Q3, la misma idea. Una persona podría decir, el Q2 es 2 veces Q1. No, nada que ver. Usted multiplica por 2, entre 2 que está aquí, no le da 3. ¿Sí? Al igual que Q3, no es 3 veces Q1. Le pueden hacer esa pregunta. A veces sí puede explicar. Entonces, para sacar el Q3, calculo el 75% del total de datos, me dio 92,25, pero debo aproximarlo a 93. Busco en la columna de frecuencia acumulada y el dato 93 me da 4, por lo tanto el Q3 vale 4. Y ahí terminé. ¿Ven? Entonces, si le preguntan el Q3, ¿es 3 veces el Q1? No. ¿Cierto? ¿Ven? Si tiene 2, y aquí le dio 4. Nada que ver. No es 3 veces, no debo que ser. Después para el P60 o el percentil 60, bueno, ahí también le pueden preguntar el decil 6, son iguales, ¿cierto? El decil 6. Dice, debemos calcular la clase que contiene hasta el 60% de los datos. Entonces yo hago 0,6 por 123, me dio 73,8. Busco el más cercano por arriba, que es 74. Y el dato 74, ¿y en dónde está? Aquí, acá, ¿no? Ahí está el dato 74. Por lo tanto, el P60 sería 4, 74, perdón, 74. El X70 sería 74 y el P60 es 4. Primero tengo que sacar el dato 74 y luego me doy cuenta que ese mismo es el percentil 60. Y ahí está listo. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo caso. Primer caso, cuando tenemos los datos sueltos como aquí, los hombres, mujeres, que eran par y par, tiene una metodología. Cuando tenemos tablas de este estilo, ¿cierto? Variable discreta, se hace de esta manera, sacando los porcentajes, aproximando por el entero superior.
Y cuando hay intervalos, se hace de una manera parecida. Pero acá depende de lo que le pregunten. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá, por ejemplo, número de intervalos, edades, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Dice que se preguntó la edad a un grupo de personas y se tuvo esta tabla. Me preguntan el Q3, el decil 2 y el presentil 60. Entonces, la pregunta podría llegar solamente hasta calcular el intervalo. ¿A dónde está ese valor? Pero puede ser que me pregunten también el valor exacto, ¿ya? Que es distinto. Entonces, si le preguntan el cuartil 3 exacto, dice, se busca en la columna la frecuencia acumulada, el valor que supere el 75% de los datos, o sea, el inmediatamente superior. Dice, en este caso, como n es 360, le da 0,75 por 360, o sea, 270. Esa es la posición. ¿Me están diciendo? Claro. Entonces se multiplica 0,75 por 360, me dio 270, que es la posición. ¿Dónde está ese? Aquí. Ahí está, el primer intervalo que lo contiene. Por lo tanto, el intervalo que voy a estudiar va a ser este, ¿ya? Ahí está el 270. Pero ahí yo solamente sé dónde está como intervalo, no sé el valor exacto del cuartil 3. Entonces tengo que ocupar una fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Yo tengo que aprenderme esta base. Va a haber un límite inferior más una frecuencia absoluta, una frecuencia acumulada, una absoluta y una amplitud. De aquí va a ir un porcentaje. Entonces, si me preguntan el Q3, aquí sería un 75% de N y lo otro queda siempre igual. Entonces voy a poner eso con otro color. Entonces la fórmula sería así, 0,75 N. Esto ya lo calculé, porque esto me dio ¿cuánto? 270. O sea, esto que está acá lo hice al principio, para que me arrojara el intervalo, 270, ¿eh? La F mayúscula es la frecuencia acumulada anterior. Entonces, este que está aquí sería el F grande, 203. Y este valor es la F chica, que es la frecuencia del intervalo que me dio. Y la amplitud es el tamaño del intervalo. Claro, esta es otra forma de sacar Q3 porque es con intervalo. ¿Te das cuenta? Es distinto, porque acá tengo intervalo. Entonces, puede ser que la pregunta termine solamente diciendo en qué intervalo está, pero acá me están preguntando el cuartil 3 exacto, así como valor numérico. Entonces yo tengo que ocupar esta fórmula. Pero en esta fórmula, lo primero que uno hace es calcular esto, el 0,75 por n. ¿Para qué? Para encontrar el intervalo, ¿cierto? Entonces ya encontré el intervalo, que va a ser, llamémosle esto intervalo estrella. Este intervalo estrella va a ser el que estoy estudiando. ¿Qué va a ir en ese intervalo estrella? Bueno, primero va a ir el límite inferior, este que está acá, es este de ahí, ¿ven? Que me dio 60. La frecuencia que se puede decir absoluta es esta, el 71. Este. El 71 va a ir aquí abajo, ahí. La frecuencia acumulada anterior es esa F grande que está ahí. Es la anterior al intervalo, esta F grande. Y la amplitud es el tamaño que tiene mi intervalo. ¿Qué amplitud tiene? Si nos damos cuenta, todos los intervalos tienen tamaño 5. Y eso lo coloco en la fórmula. Es decir, a este 60 le voy a sumar un poquitito nomás. Ese poquitito que le voy a sumar a 60 no puede ser que se escape del intervalo. Siempre va a estar entre 60 y 65, ¿no? Porque le estoy sumando un poquito nomás. Estoy sumando esto. Es una aproximación. ¿Ya? Y ahí me va a dar el cuartil 3 exacto. Pero ojo, primero yo calculo el porcentaje 0,75 por n, porque es el cuartil 3. Y después que calculé eso, encuentro el intervalo y relleno lo que me falta. ¿Ya? Ese es el algoritmo que tengo que realizar. Y aquí se puede interpretar, pues dice, esto lo podemos interpretar como que el 65% de las edades no superan los 65 años. Usted tiene 64,72. ¿Se da cuenta? ¿Qué más me van a preguntar acá? El decil 2. Para sacar el decil 2, sabemos que esto tiene asociado el 20%. Este de aquí era el
75%, y este tiene asociado el 60%. Bueno, la pregunta podría llegar solamente para encontrar el intervalo, pero la pregunta va más allá porque me está preguntando de manera exacta. Dice acá, el decil 2 se busca en la columna de la frecuencia acumulada el valor que supera el 20% de los datos. O sea, debo calcular 0,2 por n. Entonces la fórmula sería así, decil 2, la base es la misma, L más menos F grande, F chica, por la amplitud. Y aquí, ¿qué iría? Iría 0,2 n, porque es el 20%. Eso se calcula primero. ¿Cuánto me dio eso de 0,2 n? Me dio 72. ¿Ya? Ese 72 lo pongo ahí. Y el intervalo, ¿cuál es el intervalo que me dio? Tengo que buscar el 72. ¿Dónde está el 72? Está arriba, ¿cierto? Acá, en el intervalo, voy a poner intervalo cruz. Ahí está, ¿ven? Por lo tanto, este es mi F grande y este es mi F chico. Este sería mi límite inferior. ¿Ven? El límite inferior sería 45. La F grande la pongo ahí, 15, en la frecuencia anterior. Si es que fuera el primer intervalo, no hay frecuencia anterior. La frecuencia absoluta, 67, va abajo. El límite inferior va aquí, el 45, y el 72 lo calculé antes. Entonces, todo eso lo calculo, la amplitud es la misma. ¿Cierto? Todos tienen la misma amplitud. Y me dio 49,2. ¿Cierto? Yo puedo decir, mire, el 75, el 20%, perdón, no supera los 49 años, los 50, más o menos. La misma idea con el percentil 60. Para el percentil 60, mi fórmula base es la siguiente. Lo que está con rojo va a ser igual. Y aquí, ¿qué iría? Iría 0,6 n. ¿Por qué? Porque ese es 60%. Calculo eso primero. Esto que está acá, ¿ven? 0,60 por 360 me da 216. Eso va ahí. ¿Qué intervalo me dio? Me dio el intervalo estrella, el mismo intervalo estrella, ¿no? Y la frecuencia absoluta y la acumulada son iguales que en el primer caso, ¿ven? 203, 71, la amplitud 5. Me dio 60,92. ¿Sí? O sea, el cuartil 3 con el percentil 60 están muy juntos, por eso me dio el mismo intervalo, ¿ven? La diferencia está en el poquito que yo le sumo, que es esto que está aquí, ¿no? Pero esa es la base para hacer cualquiera. O sea, si me preguntaran, por ejemplo, saque usted el percentil 83. Bueno, la fórmula va a ser la misma como base, solo que aquí va a ir 0,83 n, o podría poner 83 partido por 100, por n. Eso es lo mismo, ¿ya? ¿Cuál la A? La A. La A es la amplitud. La A es la amplitud del intervalo. Entonces, para sacar la amplitud, yo podría decir, por ejemplo, 45 menos 40. Eso es 5. Cualquier intervalo puedo tomar. Por ejemplo, si me tomo el intervalo 4, 60 menos 55, 5. Esto es la amplitud. La amplitud se entiende que es la longitud que tiene el intervalo, ¿ya? Siempre va a ir ahí en la fórmula. Pero hay que tener cuidado porque mis intervalos pueden ser discretos o continuos, ¿cierto? Entonces, nosotros hacíamos la distinción. Si yo tengo, por ejemplo, un intervalo que es así, 0,5, de esta manera, y después el otro que empieza es 5,10, en este caso la amplitud vale 5, ¿cierto? Pero si mi intervalo es así, 0,5, y después acá tiene 6, otra cosa, por ejemplo 11, ¿qué pasaría ahí? ¿Cuántos datos tiene el primer intervalo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el segundo, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál es la amplitud entonces acá? 6. La amplitud aquí es 6.
porque este es discreto y este es continuo. Nosotros tenemos dos tipos de tabla con intervalos. El continuo, donde aquí no hay un salto, ¿te das cuenta? De 5 no hay un salto a 5. En cambio, de acá hay un salto de 5 a 6. Por eso lo distingo que es discreto de otro continuo, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ya. Miren, estos de acá los voy a dejar para que lo hagan ustedes, pero voy a hacer unos que tienen alternativas. Veamos, eso son más que nada para que lo hagan ustedes. Me interesa hacer, por ejemplo, este que está acá. Este lo voy a hacer para pasar a la otra materia en ecuaciones porque se hace muy tarde. Dice, la 7. Una distribución estadística viene dada por la siguiente tabla. Los deciles 3 y 6 son respectivamente, ya, ustedes saben que tienen que sacar la frecuencia acumulada. ¿Sí? A veces puede ser que me den la acumulada y yo tengo que sacar la frecuencia absoluta. ¿Sí? Y también puede ser un gráfico que lo hagan de esa manera. Creo que más adelante había uno así, ¿no? Eh, no, pero lo han preguntado. Acá está, ¿ves? El problema 14 le colocan la acumulada. Entonces tiene que sacar la frecuencia absoluta, por si acaso. ¿Sí? No tiene que tener cuidado con eso. La idea es tener las dos columnas siempre. Entonces hagamos este para... Me pasé. ¿Cuál era? Sería 3 es el mismo, 8 más 7 15 15 más 4 19 19 más 2 21. ¿Cierto? Entonces para sacar el decir 3 yo tengo que sacar el 30% de 21. ¿Y eso cuánto me da? Me dio 6,3. Pero esto hay que aproximarlo a 7. Posición. ¿Dónde está la posición 7? Ahí. Esa es la posición 7. ¿Sí? Entonces, el decir 3 va a ser el límite inferior, 15, más, aquí ya sabemos que va a ir 6,3, menos la f grande, que es 3, la f chica, que vale 5, por la amplitud. La amplitud vale 5. Y hago ese cálculo. Entonces, 6,3 menos 3 dividido en 5 por 5, 3,3 más 15, me dio 18,3. Y ahí podríamos pensar que la alternativa es. Después, para el decir 6, la misma idea. Tengo el 60% de 21. Medida 12,6, así que busco el 13 como posición. ¿Dónde está el 13? Acá. Por lo tanto, el decir 6 sería, el límite inferior es 20, el número que va aquí ya lo calculé, que es 12,6. Aquí no se pone aproximado. Cuando lo busco, en la tabla se aproxima, pero aquí va justo. La f anterior, ¿cuál sería? 8, ¿cierto? Y la frecuencia absoluta del intervalo es 7. Esto multiplicado por 5. Entonces tengo 12,6 menos 8 dividido en 7 por 5 más 20. Me dio 23,28. O sea, aproximadamente 23,3. Esa sería la alternativa. Eso habría que hacer. Pero la pregunta de Páez puede ser más corta. Solamente pueden preguntar en qué intervalo está. Nada más. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Para que pasemos en ecuaciones. No, profe. Ya. Entonces esto hay que distinguir muy bien los casos. Datos no agrupados, tablas tipo uno y tablas con intervalos. ¿Ya? Y después pueden ir combinando porque los problemas pueden tener media aritmética, mediana, o sea, le pueden combinar todo. ¿Cierto? Para la M2, lo que se va a agregar son las medidas de dispersión. Eso no es tan complicado, solamente que son fórmulas nuevas, pero eso entra en la M2, por la M1 no.
no entra medida de dispersión. Ahora, cambiando radicalmente de tema, vamos a ver un poco de inecuaciones. Entonces, para las inecuaciones, primero tenemos que recordar algunos conceptos de desigualdades. Dice aquí, llamaremos desigualdades a expresiones que tienen esta forma: A mayor que B, A menor que B, A mayor o igual que B, o A menor o igual a B. Dice, las desigualdades cumplen con las siguientes propiedades. Prácticamente son las axiomas de los reales, ¿cierto? Nosotros nos basamos en eso para trabajar y después resolver ecuaciones tal vez. Dice, si hay dos miembros de una misma desigualdad, ¿cierto? Se suma un mismo número, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿cierto? Se mantiene equilibrado, se puede decir. O sea, si A es menor que B, si le sumo un C a ambos lados, se mantiene igual. Si yo multiplico por un número positivo a ambos lados, se mantiene igual. En cambio, sabemos que si multiplicamos por un negativo, va a cambiar, ¿cierto? O también pensemos en dividir. Ejemplo de eso, si yo tuviera, por ejemplo, 4 menor que 6, yo sumo 5 en ambos lados. Me quedaría 4 más 5 menor que 6 más 5, ¿cierto? Quedó 9 menor que 11. ¿Sí? ¿Está bien ahí o no? Mm, está bien. Sí, es como que yo tengo dos personas que tienen ciertas edades y después pasan 5 años, sigue ganando la primera. Ahora, la diferencia entre ellas no sigue constante, ¿cierto? Pero sí se mantuvo la desigualdad del orden. Ahora, también yo podría decir 4 menor que 6 y multiplicar por 2 en ambos lados. Me quedaría 8 y acá en 12, ¿eh? Se preserva el orden. Pero si la misma desigualdad, yo la multiplico por menos 2, ahí me quedaría menos 8 y aquí menos 2. El mayor es menos 8, está más cerca del 0, ¿eh? Ahí se da vuelta. Y también hay otros casos raros donde uno eleva a menos 1, un montón de cuestiones. Por ejemplo, si tengo 3 que es mayor que 2 y esto lo elevo a menos 1, en ambos lados lo doy vuelta, me queda un tercio y aquí un medio. ¿Cuál es mayor? Un medio, ¿cierto? 0,5 es este 0,3 periódico. Entonces ahí pasan cosas raras, ¿eh? Uno podría elevar a 3, a menos 3, a 2, menos 2. Y hay que ir viendo los casos, qué es lo que pasa, ¿no? Pero pensemos solamente en términos de suma y de multiplicación, por ahora, ¿cierto? Porque son como las operaciones básicas que uno va a realizar. Y esto me va a permitir resolver inecuaciones, ¿ya? Entonces las inecuaciones de primer grado con una incógnita tienen esas estructuras que se muestran aquí. Esas son mis estructuras de inecuaciones, con cualquiera de los cuatro símbolos, y tiene solamente la variable x, ¿cierto? A y B son números. Esas son las estructuras que vamos a tener. Sistemas de inecuaciones no lo vamos a ver, pero igual está en la guía, no es tan difícil, así que si quiere estudiarlo, no es complicado. Pero partamos resolviendo una inecuación de primer grado con una incógnita. Después pasamos al sistema. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ya es un sistema. ¿Cómo se resuelve una inecuación de primer grado? Vamos a tener nosotros cosas de este estilo. ¿Sí? Y tenemos que saber transitar por distintos registros de representación, es decir, pasar de una solución en forma algebraica a una intervalar o a una en forma de conjunto, ¿cierto? Un dibujo, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, mientras yo no multiplique ni divida por un negativo, no tengo que preocupar, ¿cierto? Entonces voy a trabajar igual que fuera una ecuación. Voy a anotarla de nuevo. Y voy a dejar todas las x al lado derecho. 5x menos 3x. Aquí me quedaría menos 5 menos 8. Entonces, en el lado derecho me quedó 2x. ¿Y acá cuánto? Menos 3. Ahora voy a dividir por 2. Me quedó menos 13 medios. Eso es menor que x. ¿Ya? Pero como la x está al otro lado, yo podría colocarlo así. Porque estoy haciendo una adición desde atrás de la pizarra, se puede decir, ¿cierto? No es que esté pasando este al otro lado y este al otro lado. No, estoy dándolo vuelta, ¿no? O sea, como que yo tenga A igual a B, estoy escribiéndolo como B igual a A. O sea, eso es lo que estoy haciendo. No es que esté pasando al otro lado, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, ahí está listo. Ahí está listo, ¿ven? Y ahora basta que yo busque la alternativa correcta, ¿no? Que sería la D, ¿cierto? Pero también podría ser que la alternativa esté en forma de intervalo. Voy a colocar el cero
Y también voy a poner aquí el menos 13 medios para ver qué intervalo va a ser. La solución ahora ya no es un número, sino que va a ser un conjunto de números. Y voy a testear con el cero. Entonces voy a decir, el cero es mayor que menos 13 medios. Correcto, eso es verdadero. Por lo tanto, mi solución tiene que tomar al cero. Entonces va a ser de aquí hacia arriba, ¿ven? Para que logre tomar el cero. Porque si yo dijera es de aquí para abajo, no, no toma el cero. Entonces, como el cero satisface, debe ser de aquí para arriba. Y nosotros al tener una desigualdad estricta, este punto de acá lo vamos a pintar en blanco, o sea, lo vamos a dejar vacío, ¿cierto? Así, ¿ya? No lo vamos a pintar, porque no es igual. Si fuera un igual, es decir, si aquí yo tuviera un igual, ahí voy a pintar el círculo, ¿sí? Y luego que yo tengo este gráfico, voy a pasar a la solución en forma de intervalo. Y esa escritura de intervalo siempre va de izquierda a derecha. Me voy ¿han visto ustedes en el colegio? Voy de izquierda a derecha. Entonces, desde la izquierda, desde más a la izquierda, ¿dónde parto? Parto en el menos 13 medio. Pero ese intervalo va a ser abierto, porque no lo incluye, ¿cierto? Porque tengo el círculo en blanco. Coma, para arriba, ¿tengo alguna limitación? No, sigue indefinidamente, así que va a ser más infinito. Y los infinitos siempre los corchetes van a ir para afuera, ¿ven? De dar la espalda al infinito, siempre van hacia afuera, ¿ven? Esa es la metodología. Entonces, primer paso hago esto, segundo paso hago el dibujo y tercer paso hago el intervalo. Traten de hacer siempre así porque cuando yo he visto mucha gente que hace esto, se pasa de la escritura, la desigualdad, pasan inmediatamente al intervalo y se equivocan, ¿ya? Entonces que primero hacer el dibujo, te estás con el cero y darme cuenta, es de izquierda a derecha, tal. Porque cuando hacen esto, se confunden al no tener el gráfico en la mente, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué no nos dimos vuelta a este símbolo acá arriba? Porque no multipliqué ni dividí por un negativo. Acá lo di vuelta para adecuarlo a la alternativa, o sea, hice una reflexión especular, no pasé este X, no lo pasé para allá, ni este para allá, como uno siempre lo hace, no. Solamente lo miré desde fuera, desde atrás de la pizarra. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, hay que hacer otro. Hay que hacer otro para que quede un poco más claro. Bueno, ese, si se fijan, es con un sistema también. Pero ya sabiendo hacer uno, puede hacer sistema. Entonces, veamos otro de ese estilo, de los sencillitos, este. Traten de hacer ustedes el problema 9 y, y se lo reviso, ¿ya? Les doy unos 2 minutos. Ya, nos vamos al problema 9. Entonces, voy a dejar el 2x en el lado derecho. Quedaría 3 menos 5. Eso es menos 2 menor o igual que 2x. Dividido por 2, me queda menos 1 menor o igual que x. Ahí tengo mi solución en términos de desigualdad. Entonces, el x tiene que ser mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo hago el gráfico, voy a colocar aquí el menos 1, el 0, y veo que el 0 satisface. Menos 1 es menor o igual que 0. Entonces, esto es verdadero. Tiene que tomar el 0, así que sería de aquí para arriba, y tiene que ir pintado. ¿Por qué tiene que ir pintado? Porque tiene un igual abajo, ¿cierto? Entonces, es igual, significa que va pintado. Y en forma de intervalo, sería desde el menos 1, cerrado, hasta más infinito. Ahí tenemos las tres representaciones. Así que sería la alternativa A, como bien me dijeron por ahí. ¿Sí? Hay que saber transitar de la desigualdad al gráfico, al intervalo, etc. ¿Sí? Más que aprenderse los intervalos de memoria, uno lo puede sacar porque siempre va de izquierda a derecha. Ya, ya. Traten de hacer ustedes el 12. El 12 es diferente porque tiene que deshacerse de este uno que está acá molestando. Este menos uno hay que deshacerse. Ya, trate de hacerlo el 12, tiene 2 minutos. Ya, ¿cómo podemos hacer este problema? Una manera fácil sería que yo sumara en los tres miembros 1, que se quedaría así. 3 más 1 menor que x menos 1 más 1 menor o igual que 5 más 1. 3 más 1 son 4,
aquí se va el uno con el menos uno, y aquí quedaría 6. Entonces yo logré limpiar lo que estaba estorbando al X, para que quedara sólido. Entonces ahora, esto en términos de intervalo, podríamos hacerlo, va a quedar abierto el 4 y cerrado el 6, ¿cierto? Y eso correspondería a la alternativa D. Bueno, no es muy complicado esto. Ahora, ¿cómo se resuelven los sistemas de inecuaciones? Para resolver los sistemas de inecuaciones, nosotros tenemos que intersectar las soluciones, ¿ya? Miren, ¿cómo sería la pregunta 13? Tiene que reconocer estos símbolos. Este símbolo es unión de conjuntos y esta es la intersección. Entonces, como yo tengo estos dos conjuntos que están separados, pero al final son solución, yo debería unirlos, ¿cierto? Entonces, el primer intervalo va de -5 a 1 abierto por los dos lados. En cambio, el segundo abierto el 6, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa? La C, dice usted, 13C, sí, esa era. Y tengo que unirlo, no podría hacer la intersección, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago para resolver sistemas donde eh, hay inecuaciones? Esto es un sistema de inecuaciones. Vamos a hacer el problema 15, ¿ya? Entonces, primero, numerar las inecuaciones, al igual que lo hacíamos por los sistemas. Voy a trabajar con la 1. Voy a multiplicar este por este por este. Quedaría 4x más 3 por 4, 12, menor que 4. Y resuelvo esto normal. 4, paso restando el 12, 4x menor que -8, divido por 4, x es menor que -12. Con eso ya tengo algo avanzado. Ahora, con la 2. Con la 2 tengo que 15 menos 5 mayor o igual que 2x. Quedaría 10 mayor o igual que 2x, dividido por 2, quedaría 5. Aquí hay que no. Y estas dos soluciones se intersectan. Entonces, hago un dibujo, marcando primero el 0 como referencia, tengo aquí el -2 y me pregunto, bueno, son los menores que -2, o sea, de aquí para abajo, ¿no? Porque no considera el 0, ¿cierto? El 0 no cumple eso, serían estos para abajo, y va a ir aquí abierto, ¿cierto? Va a ir abierto. Y después dice aquí que el x tiene que ser menor que 5, o sea, de aquí para abajo, ¿sí o no? O sea, sería así, todo esto. Ve que el 0 satisface porque si yo pongo 5 mayor o igual que 0 satisface, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intersección de estos dos? Eso es lo mismo que cuando uno tiene conjuntos de este estilo. Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto A que contiene el conjunto B y le dicen, ¿cuál es la intersección? Como el A contiene al B, la intersección entre A y B va a ser el más chico, ¿cierto? Va a ser B. Acá lo mismo, solo que los conjuntos están puestos de otra manera. Por lo tanto, la intersección de estos dos sería el más pequeño, es decir, desde menos infinito hasta el -2, abierto, ¿sí? Y eso es la alternativa, creo que veo, ¿no? Un CD, ¿sí? Se intersectan los dos conjuntos y tengo que preguntarme, ¿dónde se pinta dos veces? Ah, se pinta dos veces entre menos infinito y el -2. Porque acá no, pues, se satisface una sola, pero esto satisface las dos. Tiene que satisfacer las dos, ¿cierto? Es decir, yo tengo un intervalo que es menos infinito, como -2, abierto, intersectado con menos infinito hasta el 5 que también es abierto. Ah, no, este es cerrado. Este es cerrado. Aquí tendría que ir pintado, ¿cierto? Porque tiene un igual aquí, ¿ven? Entonces, la intersección de eso me dio menos infinito hasta el -2, ¿ya? Y sería abierto, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta de ello, no? Ya se empieza a complicar un poco. También uno podría avanzar en esto pensando en
inecuaciones con valor absoluto y también inecuaciones con fracciones, pero eso es más que nada para la prueba, quizá para la M2, pero el M1 no es tan complicado, ¿ya? Eh, pero por lo menos yo creo que hasta acá hay que saber para la M1 mínimo. Después ya empiezan a haber problemas aplicados, como la edad de Juan, ¿cierto? Que es mayor que en 2 años que la edad de Marta, qué sé yo. Y eso es menor que tanto, cosas por ese estilo. Ya. Veamos estas últimas preguntas para terminar. La de 16 hasta la de 18. Ya. Yo les doy el tiempo para que traten de avanzar en eso y yo la reviso. Ya. Tienen unos 2 minutos para hacer de la 16 hasta la 18. Ya. Entonces, dice la 16 para que x sea positivo en la ecuación, siempre se debe cumplir que. Entonces yo tengo que despejar la x. X es igual a t menos p, ¿o no? ¿Cierto? T menos p. Y si x es mayor que cero, significa que tx también tiene que ser mayor que cero. Entonces, esto tiene que ser mayor que cero, ¿no? Por lo tanto, t es mayor que p. Y eso sería la alternativa B, ¿o no? 16b. ¿Sí o no? Si x es mayor que cero, porque dice positivo, entonces 3x también tiene que ser mayor que cero. Después la 17 dice, el triple del sucesor de un número entero x no es menor ni igual, ¿no? Entonces debería ser mayor, ¿cierto? Debería ser una que tenga mayor, ¿no? El triple del sucesor de un número. El sucesor de un número es x más uno. Y como es el triple, hay que multiplicar por 3. Dice que no es menor ni igual. Entonces, esto debe ser mayor que el doble del cuadrado del doble de x. Y eso creo que es la alternativa A, ¿cierto? Sí, la alternativa A. Me parece un poco enredado porque es el doble del doble, pero doble cuadrado del doble, pero hay que ser ordenado nomás, ¿cierto? Y finalmente, esta es la que me interesa más, porque es un sistema de inecuaciones, pero hay que plantearlo, ¿no? ¿Cierto? Dice, la edad actual de Pedro es al menos el doble de la edad que tenía hace 10 años. ¿Sí? Cuando dice es al menos, significa que es mayor o igual, ¿cierto? La edad actual es al menos el doble de la edad que tenía hace 10 años. ¿Sí? Entonces, debería ser algo así como esto que está acá o esto que está acá, ¿o no? La edad actual X es al menos, ¿cierto? Mayor o igual que el doble de la edad que tenía hace 10 años, ¿cierto? Porque la edad que tenía hace 10 años es así que menos 10. Dice, y es menor, ¿ya? Que la mitad de la edad que tendrá en 15 años más. Sí, así que sería la, creo que esta era, ¿no? ¿Cierto? Ahí funciona, puede ser esa o esa. Sí, en medio la A. Eso lo dio usted, ¿no? Sí, es la A. Está bien. Ya, entonces, les queda a ustedes seguir trabajando en esta guía. Las, bueno, quedan más que nada sistemas de inecuaciones, que no es seguro que entre. Ya hicimos lo fundamental. ¿Sí? Así que eso, por ahora hay que seguir trabajando. Con eso estamos por hoy.